Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús dijo a Nicodemo: de la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Si Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es condenado. El que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. En esto consiste el juicio. La luz vino al mundo, y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra mal odia la luz, y no se acerca a ella, por temor de que sus obras sean descubiertas. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Palabra del Señor. Hola a todos ahí en casa, les deseo que tengan un buen domingo. Estamos promediando el tiempo de la Cuaresma que nos lleva hacia la Semana Santa y hoy el texto del Evangelio de Juan es muy clarito al respecto. Nos vuelve, junto con Nicodemo, aquella imagen de lo que había ocurrido en el desierto, cuando frente a la rebeldía del pueblo habían aparecido aquellas serpientes que mordían y al morder llenaban de veneno, lastimaban la realidad del hombre. Mirar una serpiente de metal que habían colocado en el alto de un mástil había sido el modo con el que Dios le había dado a Moisés el remedio para él y para su pueblo frente a esa realidad del mal que estaban viviendo. Desde entonces, allí donde estaba el mal, también estaba la posibilidad del bien. Allí donde estaba la realidad del dolor, estaba la posibilidad de la redención. Una linda forma de contar esa historia. Pero sobre todo el texto tiene una realidad mucho más clara, más fuerte en lo que Jesús va a decir respecto de Dios. Afirma de verdad eso, que Dios lo amó tanto al mundo que no tuvo reparos ni siquiera de darle a su propio Hijo. Sí, Dios lo amó tanto al mundo, dice, y además que lo envió no para condenarlo al mundo, sino para que el mundo se salve por él. No es, me parece, la forma más común, más cercana de mostrarnos la imagen de Dios. Muchísimas veces nos encontramos con una imagen diferente de Dios, opuesto al mundo, o tal vez creemos que una iglesia temerosa del mundo, o a veces con odio respecto al mundo, es lo mismo que un Dios que siente lo mismo. Y la verdad que no. Dios lo ama al mundo, independientemente de nosotros, y lo ama de verdad. Lo ama al punto de darle a su propio Hijo. ¿Y por qué entonces ese cambio de mirada? ¿Por qué esa forma de buscar mostrar un Dios que no es el del Evangelio? Si me preguntan a mí, yo diría que es por gente realmente intencionada. Algunos por un resentimiento respecto de Dios muy profundo, que entienden que todo el mundo tiene que sentir la misma bronca por Dios que sienten ellos. Y entonces, como la serpiente, envenenan, contaminan. Otros porque sacan rédito, juegan con la ignorancia religiosa de la gente. Total, ¿quién va a reparar en estos dos versículos del Evangelio de Juan? O juegan, peor aún, con los miedos de la gente. Porque entonces es una forma de mostrar un Dios diferente, un Dios que te ama mucho más allá que cualquier realidad humana. Evidentemente es un Dios para el cual sos importante. Y si sos importante, entonces quiere decir que sos valioso. Y si sos una persona valiosa, evidentemente el peso en la balanza que tenés es súper importante. Volver a mirar
a Dios como hoy lo presenta el Evangelio es limpiar la mirada. Volver a mirarlo a Dios como hoy lo presenta Jesús en el Evangelio es acercarse a la luz, es dejarse ganar por ese resplandor que ayuda a ver las cosas con claridad. No encandila, pero da el perfil necesario como para que uno pueda descubrir absolutamente todo de Dios. Ojalá que nosotros sin miedo nos acerquemos a ese Dios que es vida, que es luz, a ese Dios que lo ama profundamente al mundo y que no es enemigo de nadie, sino que lo creó al hombre por amor y precisamente por amor es capaz de redimirlo. A seguir transitando la Cuaresma, abrazo y hasta la semana que viene junto con la bendición y el deseo de volver a encontrarnos.